Hola, bienvenidos a Crochet con Sole. En este tutorial te voy a enseñar 5 cosas que me hubiera gustado aprender antes, que me hubieran hecho ahorrar mucho tiempo, muchos dolores de cabeza y hubieran hecho que mis tejidos quedaran mucho más prolijos. En el tutorial te voy a mostrar de forma rápida y clara cada uno de estos tips y si después vos querés profundizar, muchos de estos trucos están en el canal y tienen su propio tutorial. El primer tip que les voy a enseñar es cómo evitar que cuando tejemos en redondo se nos formen estos huequitos que ustedes pueden ver acá, donde tejemos las 3 cadenitas. Y digo en redondo y no círculos porque no solamente se aplica a los círculos como en este caso, sino que también se aplica a cualquier otro trabajo en el que vos estés cerrando vueltas. Puede ser una bufanda infinita, puede ser un suéter, una manga, lo que sea en lo que tengas que cerrar vueltas y estés tejiendo en punto vareta. Entonces lo que queremos es evitar esto. Si nos fijamos, la primera vuelta se ve bien, la segunda se ve bien, y ya a partir de la tercera empiezan a aparecer estos huequitos. Entonces mira, yo acá tengo un círculo ya iniciado en punto vareta. El tutorial para tejer círculos lo tenés en el canal. La primera vuelta tiene sus 12 puntos vareta, la segunda tiene sus 24 y nosotros lo que vamos a hacer en estas primeras 2 vueltas es lo que solemos hacer siempre. Picamos la aguja en ese primer punto que son las cadenitas de subida y cerramos con punto enano. Hasta la segunda vuelta, fíjense que el círculo se ve bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de la vuelta número 3? Es subir con 3 cadenas, como hacemos siempre. Nos vamos al siguiente punto y empezamos a hacer los aumentos. Vamos a seguir la misma secuencia que hacemos siempre. ¿Sí? En este caso, que es la vuelta número 3, un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, para evitar que se forme el huequito que va a aparecer por acá, lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña variación en el cierre. Normalmente yo picaría la aguja acá, donde está tejida la tercera cadena, y ahí tejería el punto enano. Lo que voy a hacer es saltar estas 3 cadenas, me voy a ir al primer punto vareta que tejimos en la vuelta y ahí voy a tejer un punto enano. Y de esta forma, al nosotros tener las 3 cadenitas entre estos 2 puntos vareta, evitamos que se forme ese huequito. El segundo detalle que tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos a tejer la siguiente vuelta es que vamos a subir con 3 cadenas como lo haríamos normalmente. Y el detalle está acá. Acá nosotros tejimos el punto enano. Normalmente solemos subir con 3 cadenitas y nos vamos al siguiente punto para empezar a tejer la vuelta. Pero en este caso, en ese mismo punto donde tejimos el punto enano, vamos a tejer el primer punto vareta de la vuelta. Y ahora ustedes van a ver que esas cadenitas se corren hacia la derecha y quedan alineadas con las cadenitas de abajo. Y a partir de acá seguimos tejiendo con la misma secuencia con la que tejimos el otro círculo, ¿sí? De la misma forma en que tejimos este círculo, ¿sí? Eso no cambia. Lo único que varía es cómo cerramos. Entonces seguimos tejiendo hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos nuevamente al final de la vuelta, repetimos lo mismo que hicimos antes. Tenemos nuestras 3 cadenitas, las saltamos, nos vamos al primer punto vareta que tejimos y ahí tejemos un punto enano. Y después, para comenzar la siguiente vuelta, subimos con 3 cadenas y en el mismo punto, si no nos vamos al siguiente, en el mismo punto donde tejimos el punto enano, tejemos un punto vareta. Y después seguimos con la misma secuencia de puntos con la que tejemos normalmente. Y miren el detalle. Pasamos de esto que ustedes ven acá a esto. El segundo tip que les voy a enseñar también está relacionado con el punto vareta y esas 3 cadenitas que tejemos de subida, solo que en este caso en el tejido lineal. Si ustedes se fijan, al inicio de cada hilera se van formando estos huequitos que la verdad es que quedan bastante desprolijos. Para solucionarlo hay muchas formas. Mi preferida es reemplazar a las 3 cadenitas con una falsa vareta. Hay muchas versiones de falsa vareta. La que a mí me gusta usar en este caso es la falsa vareta que se compone de 2 medio puntos tejidos uno arriba del otro. Para tejer esta falsa vareta, lo que vamos a hacer es elevar un poquito la hebra. Hay veces que no hace falta elevar la hebra, sino llevar la hebra hacia el sector más ancho de la aguja. Y si estás en este sector, vas a elevarlo un poquito. Picas la aguja en el primer punto de la hilera anterior, tomás la lazada y la traes a través del punto.
te quedan 2 hebras. Tomás lazada y cerrás. Ese sería el primer medio punto. Y acá lo que quiero que vean es esto. Tenemos una hebra que está más a la derecha y otra que está más a la izquierda. Lo que voy a hacer ahora es picar la aguja tomando esa hebra de la izquierda y repetir los mismos pasos que hicimos antes. Tomo lazada, la paso a través de la hebra, me quedan 2 hebras en la aguja, tomo lazada y cierro. Y así se ve la falsa vareta terminada. Después continuamos tejiendo en el punto vareta tradicional hasta llegar al final de la hilera. Y miren cómo se va viendo ya esta hilera. La falsa vareta que hemos tejido no es exactamente igual al punto vareta, pero lo que me gusta es que primero logramos de esta forma bordes rectos, y lo segundo es que como es un punto bien gordito, nunca se nos forman estos huequitos. Yo les voy a mostrar ahora cómo hacemos cuando llegamos al final de la hilera y después tenemos que tejer sobre este punto. Cuando llegamos al final de la hilera, giramos el tejido y repetimos lo mismo que hicimos antes. Elevamos un poquito la hebra hasta que tenga la altura de una cadena, picamos la aguja en el punto, traemos lazada a través del punto y nos quedan 2 hebritas en la aguja. Tomamos lazada y cerramos. Ese sería el primer medio punto. Y ahora de estas 2 hebritas que tenemos, voy a tomar la de la izquierda y repito los mismos pasos. Traigo lazada a través de la hebra, me quedan 2 hebritas en la aguja, tomo lazada y cierro. Y de esta forma, ahora de este lado también tengo una falsa vareta. Y así continuamos tejiendo hasta que llegamos al final del hilera. Y lo que les quiero mostrar cuando lleguemos acá al final es que ya el último punto, en este caso, no van a ser 3 cadenitas, sino que es la falsa vareta que tejimos antes. Y van a ver cómo queda cuando nosotros le tejemos arriba. Miren, yo estoy llegando al final. La parte superior del punto, a diferencia de las cadenitas, es mucho más fácil de picar porque se ve igual que cualquier otro punto. ¿Sí? Tomamos las 2 hebritas, igual que en el punto vareta tradicional, y ahí tejemos el punto vareta. Y miren cómo van cambiando los bordes en relación a lo que teníamos antes. ¿Sí? Antes teníamos estos huequitos y ahora miren, tenemos de los dos lados bordes rectos y sin ningún huequito. Para este tercer tip me voy a valer de la muestra que usé para el tip anterior y les voy a enseñar cómo podemos usar puntos de pie de los 3 puntos básicos para hacer cambios de color más simples, para empezar a tejer con un ovillo nuevo o bien cuando queremos empezar en nuestro tejido en algún punto que no sea acá. Supongamos que vos querés empezar a tejer acá y no querés ir yendo con punto enano, sino que vas a empezar con un ovillo nuevo o un color nuevo. ¿Cómo hacer para empezar acá sin usar cadenitas? Mira, normalmente nosotros lo que solemos hacer es esto. Solemos hacer un nudo de inicio con el nuevo color. Y acá aclaro que este tip sirve para cuando nosotros no vamos a seguir usando el color viejo. Es decir, yo en este caso a este color ya no lo quiero usar más. Sino les recomiendo que vayan arrastrando la hebra, así evitan después tener tantos cortes. Lo que normalmente nosotros hacemos es, al último punto, lo cerramos con el color nuevo. ¿Sí? Entonces, generalmente solemos hacer esto. Este es mi punto, yo lo cierro con el color nuevo y a partir de acá empiezo a tejer ya con el nuevo color. Y así se va viendo el tejido. De esta forma. Después, en mi caso, cortaría esta hebra y la ataría con esto para que queden aseguradas. Eso sería lo que haría normalmente. Ahora bien, con los puntos de pie, lo que vamos a hacer es, primero, a este color que yo ya no lo voy a usar, simplemente voy a cortar la hebra y voy a cerrar el tejido. Entonces voy a tejer una cadenita, voy a pasar toda la hebra por esa cadenita. Después obviamente habrá que asegurar, habrá que ocultar la hebra, etcétera, pero con este color ya terminé. Giro el tejido para empezar a tejer la nueva hilera y voy a tomar el nuevo color. De nuevo voy a hacer un nudo. Y acá el primer punto que les voy a enseñar a tejer es el punto vareta. Entonces, vamos a hacer nuestro nudo y es muy importante que el nudo quede bien pegado a la aguja.
Entonces tiramos de esta hebra más larga para que quede bien pegado. Lo sujeto siempre con una mano, mientras que con la otra tomo lazada. Y ahora sujeto el nudo y la lazada con este dedo. Esto no se tiene que mover porque si no se nos desarma el punto. Nos posicionamos donde tenemos que empezar a tejer la hilera. Pico ahí la aguja. Tomo lazada y la traigo a través del punto. Me quedan 3 hebritas en la aguja. Tomo lazada, la paso por las primeras 2. Y ahora ya puedo soltar y tomo lazada y la paso por las otras 2. Y de esta forma tengo ahora un punto vareta que está tejido de pie sin cadenitas. Queda mucho más prolijo. Y después, miren, se ve sumamente prolijo y estas hebritas después uno las oculta y miren cómo queda el tejido. A este procedimiento lo podemos hacer en cualquier parte del tejido, ¿sí? De nuevo, yo tengo mi nudo de inicio. A este nudo lo tengo que tener bien cerquita de la aguja. Tomo lazada y sujeto nudo y lazada con el dedo. Y si yo quiero empezar ahora en cualquier parte del tejido, como por ejemplo esta, voy a repetir los mismos pasos. Y puedo continuar tejiendo a mitad del tejido, directamente empezando con un punto vareta. Para el medio punto vareta, los pasos son muy similares. Empezamos con un nudo que tiene que estar bien pegadito a la aguja, sujetamos nudo, tomamos lazada y sujetamos lazada también. Sí, es muy importante sujetar porque si no, como ustedes vieron, se desarma. Nos posicionamos en cualquier punto, ¿sí? Puede ser el primero para iniciar la hilera, en cualquier punto. Entonces, picamos la aguja, tomamos lazada y la pasamos a través del punto. Y ahora me quedan 3 hebritas en la aguja, tomo lazada y la paso por las 3. Y acá fíjense que me ayudo de la otra mano para que no se me desarme. Y miren, tenemos un medio punto vareta. Fíjense cómo queda el punto. De los 3 puntos es el que menos me gusta el resultado final, pero la verdad es que queda bastante prolijo. Para el medio punto hacemos lo mismo. Hacemos un nudo, lo dejamos bien pegadito a la aguja, sujetamos y acá no hay que tomar lazada, así que miren cómo yo sujeto esta hebra para que no moleste. Pico la aguja en el punto de base, tomo lazada y la traigo a través del punto, me quedan 2 hebritas en la aguja, sujeto, siempre sujeten para que les resulte fácil tejer, tomo lazada y la paso por esos 2 puntos. ¿Sí? Por esas 2 hebras. Y después sigo tejiendo. Y el resultado final, miren, es realmente igual al medio punto. De esta forma ustedes van a ahorrar muchísimo tiempo y sus tejidos van a quedar muchísimo más prolijos. Para este cuarto tip nos vamos a valer del círculo que tejimos al comienzo. En este caso tiene una vuelta más. Y lo que quiero mostrarles es cómo evitar que el cierre del tejido una vez que lo hemos terminado se vea así. Miren, acá yo lo que hice fue cerrar con punto enano y una vez que cerramos cortamos la hebra y hacemos un nudito. Y miren cómo se ve. Yo debería ocultar la hebra atrás, pero aún así el cierre del tejido se va a ver de esta forma. ¿Sí? Queda bastante desprolijo. Para evitar esto lo que vamos a hacer es usar aguja lanera para hacer un cierre perfecto. Lo primero que voy a hacer es cortar la hebra. Y voy a pasar la hebra por el último punto que tejí. ¿Sí? Tiro y dejo que la hebra pase. Ahora tengo mi punto y por el centro del punto tengo la hebra que acabo de cortar. Tomamos aguja lanera. Y ahora yo a estas cadenitas las voy a saltar porque lo que voy a hacer es crear con aguja lo que sería esto, un punto. Entonces, si yo pico en estas cadenitas, cuando yo cuente los puntos, voy a tener un punto extra porque voy a picar acá y voy a agregar un punto más hecho con aguja lanera. Entonces, saltamos esas cadenitas que aparte no quedan prolijas y nos vamos al primer punto vareta que tejimos. Paso por ahí aguja lanera, llevo toda la hebra a través del punto y ahora me voy a ese primer punto de donde sale la hebra y la paso la aguja por debajo de la hebra de atrás de esta forma y llevo la hebra.
Miren, ven que ahora arriba de las cadenitas tengo este nuevo punto que se ve exactamente igual al resto. Y ahora, como detalle final, si bien cuando tejemos cadenitas, yo considero que no hace falta porque las cadenitas acá quedan bien firmes, muchas veces cuando empezamos con puntos de pie u otro tipo de puntos que son los que saltamos, yo lo que suelo hacer es irme hacia el punto que salté y le tomo una hebra. En este caso serían las cadenitas, estas que están acá, y paso por ahí la hebra. Y ahí cierro. Entonces, miren cómo se ve ahora el borde del círculo y del revés tenemos que asegurar esta hebra. Si ustedes a esto simplemente lo ocultan, con el uso corren el riesgo de que se afloje. Entonces, para asegurarlo hay muchas formas. Yo la que suelo utilizar es esta. Pico la aguja tomando una hebrita del primer punto que tenga cerca y miren, dejo una pequeña lupita. Por esa lupita paso la aguja de nuevo y tiro. No demasiado porque si no acá se va a notar en la parte superior, pero tiramos como para asegurar. ¿Ven? Si nosotros tiramos demasiado, esto se nota acá en el punto. Podemos repetirlo o bien podemos hacer un nudito para asegurar. Yo lo repito, ¿ven? De esta forma. Y una vez que terminé, simplemente voy ocultando la hebra. Miren, ¿ven? Me llevo el nudito al revés del tejido y vamos después ocultando la hebra. Y miren cómo se ve el tejido. Fíjense. Nos ha quedado un cierre perfecto comparado con este en donde teníamos este nudito. Este último tip es el más simple y el que me hubiera gustado aprender primero. Básicamente, lo que les quiero mostrar es cómo podemos lograr que nuestros bordes pasen de verse así, al inicio, si este es el inicio del tejido, a verse así. Y fíjense la diferencia que hay entre una muestra y otra. Sobre todo si de repente uno está tejiendo un suéter o alguna pieza en la que queremos que este borde quede visible y no queremos evitar el tejer algún otro punto. Por ejemplo, yo generalmente cuando tejo tomando esta hebra, que es como tejo casi todos mis trabajos, sé que después voy a tener que girar el tejido y tejerle un pequeño borde. Y la pequeña variación está en la hebra que tomamos de la cadena. Miren, yo voy a tejer una tira de cadenas que van a ser las cadenas de base de mi tejido. Hasta acá es siempre lo mismo. Supongamos que estoy tejiendo en medio punto vareta, entonces voy a subir con 2 cadenas y voy a contar 1, 2, 3. En la cuarta cadena de base voy a empezar a tejer mis medio puntos vareta. Normalmente yo suelo tomar esta hebra de atrás. Ahora lo que voy a hacer es, tengo una hebra que está arriba, que es la hebra de atrás, una hebra que está abajo, tengo una hebra que está arriba, una hebra que está abajo, y si yo giro mis cadenitas, tengo ahora esta pancita atrás de las cadenas. En esa pancita, que es la que ustedes ven acá, es donde vamos a tejer todos los puntos de esta primera hilera. Entonces, yo voy a contar 1, 2, 3, 4 y en vez de tomar esta hebra como hago siempre, me voy a ir hacia atrás y voy a tomar la pancita esa que veíamos recién. Y tejo mi punto, en este caso un medio punto vareta. Acá de nuevo, si yo pongo las cadenas del revés, serían todas estas hebritas que vemos acá que forman una pancita. Entonces, yo tomo esa pancita de atrás de la cadena, miren, así se ve. Hebra de adelante es la que está abajo, hebra de atrás es la que está arriba y yo estoy tomando la otra hebrita. A medida que avanzamos, una forma de tomar la hebra es insertar la aguja en la cadena, la insertamos y después giramos la aguja de esta forma para que cuando la aguja salga tome esa hebra. Entonces, yo pico, giro y levanto la hebra. ¿Sí? Y miren cómo va cambiando nuestro tejido. Ahora, el borde del tejido se va a ver exactamente igual al borde superior, con una pequeña variación en la cadena que tomamos.
siempre. Hay muchas formas. Si ustedes tejen las cadenas flojitas, de costado les va a resultar muy fácil tomar esa hebra. Si ustedes son de tejer las cadenas más apretadas, pican, giran y levantan la hebrita. Y la verdad es que la diferencia en el tejido es muy grande. En este tutorial hemos aprendido cómo evitar que se formen huequitos cuando tejemos en redondo, no solamente círculos, sino cualquier otro trabajo en redondo, cómo hacer un cierre perfecto y que se vea así de prolijo, y como les digo, no solamente en círculos, sino también en cuadrados grannies y en cualquier otro trabajo como puede ser un suéter, una manga, un puño en el que nosotros tengamos que cerrar vueltas. También aprendimos a evitar estos molestos huequitos que se forman cuando tejemos en punto vareta en forma lineal para obtener resultados como estos que ustedes ven acá, bien prolijitos y sin huequitos. Aprendimos a usar los puntos de pie para cambiar de color o para empezar con un ovillo nuevo, el tejido, y en cualquier parte donde nosotros querramos podemos usar estos puntos de pie y no tenemos que tejer cadenitas. Y por último, aprendimos que con un simple cambio en la hebra podemos lograr que el inicio de nuestros trabajos se vea así de prolijo y que tanto inicio como final se vean iguales y prolijos. Espero que les haya gustado este tutorial. Si fue así, los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Y me encantaría leerlos en comentarios, saber si conocían estos tips, si los están aplicando y si les gustaría que haga un nuevo tutorial con más tips, porque en este, obviamente, para evitar que fuera demasiado largo, solo me limité a 5.